Buenos días, estamos en la estación 94.4, un pedazo de la historia. Hoy le vamos a hablar sobre la antigua civilización de los mongoles, ya que no solamente es un pueblo olvidado ahorita, sino que antes fue un grandioso pueblo que conquistó casi toda Asia y toda Europa. Bueno, aquí va un amigo mío que les va a contar sobre el inicio de los mongoles. Espero que les guste. Un lobo azul tomó por esposa a una gama. Se asentaron en el nacimiento del río Onón para criar a su prole, y así nacieron los mongoles. Así empieza el trabajo de mi vida, la historia secreta de los mongoles. He sido elegido para narrar esta hazaña porque están a punto de producirse acontecimientos importantes. Nos vamos de Mongolia. Siempre he vivido en esta yerma, seca e interminable estepa. Aquí las tribus se pelean como buitres por el cuerpo desecado de una marmota. Se lucha porque los recursos naturales son limitados. Agua escasa, pocos árboles, hierba insuficiente para que pasten nuestros rebaños. Un hombre inteligente y peligroso llamado Temujin quiere cambiar todo esto. Dice que para que el conflicto entre las tribus termine, los mongoles solo necesitamos dos cosas. La primera, pastos verdes para nuestros rebaños. Si hubiera más pastos para repartir, habría menos competencia entre las tribus. En segundo lugar, como somos una nación de guerreros, dice que necesitamos un enemigo común contra quien batirnos. Para cubrir ambas necesidades, Temujin ha ideado el más modesto de los planes: unir a las tribus y declararle la guerra a cualquiera que se cruce en nuestro camino. ¿Pero cómo?, le hemos preguntado. ¿Cómo pueden unos nómadas a caballo que viven en tiendas de fieltro embarcarse en una campaña de conquista del mundo? Temujin ha respondido que no lucharemos como guerreros, sino como un ejército unificado. No lucharemos para tener gloria, sino por la gloria de Mongolia. Y con esas palabras, el nombre de Temujin ha pasado casi al olvido. Su nombre ha sido reemplazado por un título: el Gran Khan, Genghis Khan. Bueno, eso sería muy alentador, amigo mío, pero ¿qué pasó en esos momentos? ¿Cómo les fue en toda la victoria y todo eso? Necesitamos que nos den más detalles de toda la pelea, porque en sí va a ser una gran historia. Además es un tema muy extenso para todo lo que según tú sabes, ¿no? Sería muy bueno que nos dieras un resumen muy bien detallado. Casi todas las tribus mongolas se han unido bajo el mando de Genghis Khan. Los jefes que rechazaron la unión han sido hervidos vivos. Cada día hay nuevos rostros que toman el arco, manos hasta ahora desconocidas que toman las 9 tiras de pelo de yak que se ha convertido en el emblema de Genghis. Hay más hombres y caballos reunidos en el campamento de los que nunca imaginé que pudieran existir. Arqueros a caballo y lanceros, hombres con corazas de cuero y armadura de seda, todos levantan la cabeza hacia la plataforma desde donde Genghis habla. El Gran Khan se llama a sí mismo el castigo de Dios. Los hombres sonríen como lobos hambrientos. Es el amanecer del primer día del imperio mongol. Bueno, eso me gusta mucho, es su primer día, eso quiere decir que hay muchas cosas que hacer, ¿no? Pero yo por ahí oí que hay un tal Kusluk, que fue un enemigo de la nación, un enemigo de Genghis Khan. ¿Podrían hacernos una historia de él? El invierno ha llegado a las estepas. La tierra está helada y dura como el hueso, y el único movimiento que se observa es el resuello que sale de narices de hombres y caballos. Solo la promesa de una batalla les da calor. Prácticamente todas las tribus de Mongolia siguen ahora a Genghis Khan, pero con el éxito también llegan los enemigos. Un hombre llamado Kusluk ha puesto en duda el derecho de Genghis a gobernar. Kusluk siembra la discordia en la tribu de los Kitán y pretende ser proclamado como un Khan rival. Genghis no puede permitir que esta desobediencia quede impune. Necesita que cunda el ejemplo, así que nos dirigimos hacia el oeste para encontrar y matar a Kusluk. Si la tribu de los Kitán le protege, también sus vidas serán sacrificadas. Wow, espérame un segundo, espera. ¿Estás dispuesto a sacrificar a todo un pueblo por la simple cabeza de un tipo? Bueno, es algo demasiado sádico. Pero cuéntenos, ¿qué pasó con Kusluk?
hicieron el típico de la lanza y los arcos, o utilizaron algún otro tipo de arma, como las dagas, lo ahorcaron, lo quemaron vivo. Díganme, ¿qué hicieron con él para que cundiera el ejemplo? Porque no solamente se puede esa guerra. Gengis Khan sabe que existen otras armas además de la lanza y el arco. Es un maestro de la guerra psicológica, por la misma razón que ha acabado con Kusluk, para que cunda el ejemplo. Arrasa las tierras de sus enemigos. Cuando encontramos un nuevo adversario, el Gran Khan no perdona vida alguna. Vamos hasta la ciudad más próxima, arrasamos todo lo que se mueve, quemamos la ciudad, sembramos los campos de sal y hacemos una montaña con los cráneos de nuestros enemigos. Después de eso, el resto de las ciudades se apresuran a enviarnos sus emisarios, ansiosos por aplacar a las voraces hordas mongolas. Bueno, en mi caso lo que yo opino es que ustedes serían, en mi caso, muy despiadados, porque, digo, sonaría extraño, ¿no? Montañas de cráneos, campos de sal, pero bueno, continuemos con la historia. Según yo he escuchado, cuentan historias de China y de Persia. Díganme, ¿qué pasó con esos dos pueblos que al parecer son los más poderosos que han habido? Toda Mongolia está bajo el poder de Gengis Khan. Más allá hay dos vastos imperios, China hacia el este y Persia hacia el oeste. Persia sería la siguiente opción lógica de batalla, ya que nos separa de los ricos vastos de Europa. Pero antes de eso, Gengis Khan tiene otros planes. Después de ser testigos del poder de nuestra caballería en acción, los chinos solo querían hablar de paz. Nos prometieron incluso que nos apoyarían en nuestra campaña del oeste. Pero una vez que nos alejamos de China, decidieron no enviar los hombres y las armas que habían prometido a Gengis. Es el momento de otra demostración. Persia puede esperar. Mientras tanto, la horda se dirige nuevamente al este y nos preparamos para invadir China, el imperio más grande y más avanzado del mundo. Bueno, se nota que fue una gran idea ir a China, ya que resultaron ser unos traidores. Pero ¿no les da miedo o pánico por saber que van a enfrentar una de las ciudades, civilizaciones más poderosas e inteligentes? Y no solamente con eso, sino que cuenta con una civilización con la mayor cantidad de soldados que podrían existir. Díganme, ¿qué pasó con todo eso? Fue una gloriosa carnicería. Durante años, los visitantes de China quedarán asombrados por la montaña de esqueletos humanos y equinos que hemos erigido. Las hordas lograron una gran recompensa por su invasión de China, la tecnología. Ahora poseemos los conocimientos y el equipo necesario para construir armas de asalto. Haremos reventar los castillos persas y europeos para alcanzar las partes más debilitadas de su interior. Gengis está satisfecho de nuestro progreso y de la herencia que deja tras él. Su madre tuvo que comer una vez cebollas silvestres y roedores para no morir de hambre. Pero los hijos y nietos de Gengis comerán en platos de oro persas. Bueno, me gusta mucho la idea de que se pongan a pelear contra los persas. Pero la masacre de China debió de cobrar muchas vidas. Millones en realidad. ¿Y cómo fue la horda que cabalgaba hacia el oeste? ¿Cómo hicieron para vencer a Persia? Y sobre todo al Shah de Persia. Dormir en la silla del caballo, beber agua de lluvia, comer solo carne seca, leche desecada y sangre de caballo. Así es la vida de un mongol en guerra. Por la noche nos recompensan con leche de yak fermentada y la promesa de los tesoros persas. Impulsados por las palabras del Gran Khan, hemos cruzado al galope kilómetros del continente asiático. Frente a nosotros se encuentra el vasto imperio de Persia. Le daremos al Khwarazm Shah otra oportunidad de someterse y luego sus ciudades serán destruidas, piedra a piedra. Pero no todos nos dirigimos a Persia. Gengis ha enviado a Subotai Bahatur de la horda de los renos en dirección norte hacia Rusia. Los territorios rusos están desorganizados y Gengis espera que Subotai pueda someterlos uno a uno. Y entonces los límites de Mongolia abarcarán toda Asia.
si fueran capaces de invadir Persia, según ellos son capaces de resistir mucho tiempo, ya que cuentan con un ejército no solamente superior que ustedes, sino que más armados y más bien organizados. Y lo de Rusia me parece buena idea, pero atacar de pueblo en pueblo sería muy despiadado, ¿no? Pero bueno, cuéntenos cómo pasó todo. ¿Cómo fue la victoria? ¿En cuánto tiempo lo lograron? Toda la historia que se narra en esta gran hazaña. Según la historia, ustedes ganaron. Los persas contaban con un ejército de casi 500.000 de hombres, pero fueron batidos por el ejército mongol, que tenía menos de la mitad. Los gobernadores de las ciudades periféricas fueron ejecutados, derramándoles plata fundida en ojos y gargantas. La ciudad capitalina de Samarcanda, que se suponía que soportaría nuestro asedio durante 1 año, cayó en 5 días. Hacíamos montañas diferentes con los cráneos de hombres, mujeres, niños, caballos, perros y gatos. Vagábamos por las calles, asombrados de la opulencia de los persas, bebiendo en sus fuentes y regalándonos consumos y frutas. Para hombres que habían nacido en una tienda, era como si Gengis Khan hubiera abierto las puertas del mismísimo cielo. Rusia y Mesopotamia estaban ya a nuestras órdenes. El imperio abarcaba ahora más de 11.000 kilómetros, desde el Océano Pacífico al Mar Negro. Estábamos a punto de entrar en Europa cuando ocurrió la tragedia. Esperen, ¿de qué tragedia hablan? ¿Se refieren a un ataque a su pueblo o quizás un ataque a sus propias tropas que no estaban deshabilitadas o alguna tragedia familiar? Cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que ocurrió en ese momento? Será un orgullo. Los lobos viejos no tienen una muerte fácil. Tras una vida de lucha, no saben cómo vivir cuando envejecen y pierden sus colmillos. Lo mismo ocurre con los mongoles. Gengis Khan tenía ya 80 años. La noche que supimos que nuestra gloriosa conquista iba a llegar a su fin, Gengis llamó a sus hijos a su tienda. Allí encontraron a su padre temblando frente al fuego, delirando de dolor. Mis descendientes se adornarán con oro, decía. Comerán las mejores carnes y montarán los mejores caballos y olvidarán a quien se lo deben todo. Una hazaña no es gloriosa hasta que se ha completado. Y se negó a morir hasta que Ogatai, su tercer hijo, le prometió continuar la guerra. Ogatai salió de la tienda llevando el arco de su padre y dijo: esta tormenta todavía no ha acabado. Aún oigo el ruido de los rayos y caen sobre Polonia. En Europa, todas las campanas de las iglesias tañeron cuando vieron a nuestras hordas bajando de las montañas. Los ejércitos de Bohemia y Alemania se apresuraron a venir en ayuda de Polonia. Para ellos, nuestro ejército venía del mismísimo infierno, guiados todavía por la sombra del Gran Khan. Bueno, fue una gran tragedia lo que pasó con este Gengis Khan, se debe de admitir. Pero tal vez fue pura karma, ¿no? Podría ser simplemente la desgracia de todo el pueblo. Pero díganme, ¿cómo les fue? ¿Qué fue lo que pasó con Polonia y con todas esas ciudades? ¿Arrasaron? ¿Mataron? ¿Cuántas cosas lograron hacer en ese momento? Porque según la historia, ustedes controlaron toda Europa. Los guerreros europeos luchan individualmente, pero los mongoles lo hacen como parte de un ejército unido. Abrumados por sus armaduras, los polacos y alemanes no podían alcanzar a nuestros rápidos caballos. Una y otra vez disparamos flechas incendiarias contra ellos, retirándonos después fuera de su alcance. Cuando la caballería extranjera nos perseguía, la llevábamos a una emboscada. La emboscada siempre es anunciada con el nakara, un enorme tambor llevado a la batalla en un camello. En este día, el nakara se escuchó cientos de veces. Se nos ordenó cortar una oreja a cada víctima. 9 sacos de orejas fueron enviados a Ogatai Khan. Debió ser una gran masacre en ese momento. Me he pasado mucho diciendo esa palabra, pero es la verdad, ¿no? Digo, 9 sacos. Dependiendo de qué tamaño sea, podrían haber sido
miles de orejas. Pero bueno, ya falta poco para que termine la historia. Solo falta lo de la paz mongola, ya su última invasión de Hungría. ¿Podrías darnos este último breve resumen, por favor? Solo un enemigo se opone a nuestro paso. Francia y las naciones cercanas son derrotadas desde las décadas de las cruzadas. Si conseguimos entrar en Europa del Este, es probable que toda Europa del Oeste se rinda. Pero para entrar en el Este, tenemos que vencer a Hungría. Hungría posee la caballería más formidable de toda Europa. No solo tiene la fuerza de las armaduras europeas, sino que sus caballos están emparentados con los nuestros, pues llegaron allí cruzando las estepas rusas. El río Sajó, que nos separa del ejército de Hungría, está congelado, así que no podremos salvarnos. Por lo tanto, quien consiga controlar el puente ganará la batalla. Subotai se dirige hacia aquí con refuerzos. Si logramos aguantar el ataque de los guerreros húngaros hasta que llegue, tendremos esperanzas de controlar el puente. Muchas cosas dependen de este puente. Si nos hacemos con el cruce del Sajó, capturaremos Hungría. Si Hungría sucumbe, sucumbirá Europa. Con Europa y Asia bajo las órdenes mongolas, nuestra conquista del mundo será total, definitiva. Bueno, para este evento no tengo ningún comentario, ya que mis estudios no llegan a tal perspectiva. Pero de cualquier forma, insisto en que nos terminen de cortar sobre la historia. Hungría, ¿sí era un formidable ejército que podía batirles durante años? Nada se opone entre nosotros y el océano Atlántico. El imperio mongol abarca 2 continentes enteros. Europa y Asia pertenecen a las hordas. Cada lugar que hemos conquistado ha cambiado definitivamente con nuestra llegada. Rusia, que una vez estuvo formada por belicosas ciudades, al igual que la antigua Mongolia, se fundirá en una única y gigantesca nación. Gengis Khan forjó el mayor imperio jamás creado por un hombre durante su vida. Su cuerpo fue llevado al río Onón, donde vivieron el legendario lobo azul y la gama. Fue enterrado y después 1000 jinetes cabalgaron sobre la zona para ocultar el emplazamiento exacto. El lugar del último descanso de Gengis Khan fue devorado por las estepas. Mi pueblo alimenta la leyenda de que su gran líder volverá un día para guiar la caballería hacia otra sangrienta historia. No sé ustedes, pero yo opino que a nuestro público le ha gustado todo eso. ¿Algún comentario, público? ¿Les ha gustado todo este resumen? Contesten sí o no, simplemente. Sí. Nada más eso. Yo opino que ustedes podrían quizás decirlo un poco más alto, ¿no? Quizás en voz alta podría ser y un gran grito fuerte. Con uno bastaría. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, este resumen ha sido dado por Ogatai, según su libro, su diario. Muchas gracias. Y ahora un pequeño resumen de mi parte, ya que Ogatai se ha ido, ahí termina todo su diario. Y según cuenta la historia, los mongoles eran nómadas de las estepas de Asia Central. Se trataba de fieros guerreros que luchaban entre sí por las tierras y pasto, y atacaban ferozmente a las civilizaciones al este y sur de su territorio. A principios del siglo XIII, los clanes mongoles se unieron emprendiendo una campaña de expansión territorial, siguiendo los pasos de los hunos, sus predecesores de 1000 años atrás. Construyeron uno de los mayores imperios que el mundo ha conocido. Los mongoles habitaban las llanuras que se situaban al sur del lago Baikal, en la actual Mongolia. En el momento de su máximo apogeo, su imperio llegó a abarcar desde Corea hasta la costa del mar Báltico, pasando por Asia y la Rusia europea. Tomaron la mayor parte de Asia Menor y el actual Irak, el actual Irán, Afganistán, Pakistán, el Tíbet, parte de la India y el Birmania, toda China y parte de Vietnam. Temujin, conocido como Gengis Khan, el poderoso rey, unificó a los clanes mongoles a principios del siglo XIII.
ambicioso, casi consiguiendo dominar los territorios que se encontraban entre el Océano Pacífico y el Atlántico, comenzó con aproximadamente 25.000 guerreros. Aumentó la fuerza de su ejército subyugando a otras poblaciones nómadas y atacó el norte de China en 1211. Tomó Pekín en 1215 tras una campaña que le costó la vida de alrededor 30.000 millones de chinos. Posteriormente los mongoles se dirigieron hacia el oeste, tomando en 1220 la gran ciudad comercial de Bukhara, situada en la ruta de la seda. La ciudad fue quemada y sus habitantes asesinados. Muerto Genghis Khan en 1227, su hijo Ogatai completó la conquista de la China septentrional y avanzó hacia Europa. Destruyó Kiev en 1240 y se dirigió hacia Hungría, pero al morir Ogatai durante la campaña de 1241, todo el ejército se replegó para dar una solución al problema de la sucesión del trono. Europa dejó de ser un objetivo y los gobernantes mongoles volvieron su atención hacia Oriente Medio y el sur de China. Hulagu, nieto de Genghis Khan, acabó con la secta musulmana de los chinos y tomó Batbag, la capital musulmana, en 1258. La mayoría de sus 100.000 habitantes parecieron asesinados. Un ejército musulmán de mamelucos egipcios, que eran guerreros esclavos de alto rango, derrotó a los mongoles en la actual Israel, acabando con la amenaza mongola para el Islam y las ciudades santas. Kublai Khan, también nieto de Genghis, completó la conquista de China en 1279, estableciendo la dinastía Yuan. Los mongoles intentaron invadir Japón sin éxito en 1274 y 1281. La muerte de Kublai Khan en China marcó el comienzo del declive del imperio de Asia y otros territorios. En 1368, la dinastía Yuan fue derrocada en China en favor de la dinastía Ming. En la década de 1370, un guerrero de descendencia turco-mongol que afirmó descender de Genghis Khan consiguió el líder de los estados mongol en Asia Central y se dispuso a restaurar el imperio mongol. Se llamaba Timur-Lenk, Timur el Cojo, Tamerlán para los europeos y el príncipe de la destrucción para los asiáticos. Con un ejército de aproximadamente 100.000 jinetes, asoló Rusia y Persia, luchando en espacial contra los musulmanes. Saqueó Delhi en 1398, asesinado a 10.000 habitantes. Posteriormente se apresuró hacia el oeste, venciendo a Siria a un ejército egipcio de mamelucos. En 1402 venció a un gran ejército turco-otomano junto a la actual Ankara. Cuando estaba a punto de acabar con el imperio otomano, Tamerlán se retiró repentinamente. Murió en 1405 durante su regreso a China, debido a su preferencia por el saqueo y la matanza desenfrenados al frente de la creación del gobierno estables en los territorios que se conquistaban. El enorme reino que heredaron sus hijos se desmoronó rápidamente tras su muerte. Bueno, eso fue todo de mi parte. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Estación 94.4, un momento de la historia.